capítulo 11, verso 20 al 24. Halle sobre las ciudades impenitentes. Dice la palabra de Dios: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hoy vamos a ver, queridos hermanos, vamos a adentrarnos en estas palabras que Cristo tiene para aquellas personas que desecharon los ofrecimientos que da el Evangelio. Vamos a ver estas palabras que Cristo tiene para ellos. Lo primero que podemos darnos cuenta en nuestro texto es que estas son palabras severas. Este es un texto que quisiéramos nosotros brincarlo, ¿verdad? Que nuestra carne, que nuestro... No es agradable leer estas palabras. No es fácil ver a Cristo de esta manera. No nos resulta cómodo escuchar a Jesús mencionar estas palabras tan fuertes. Sin embargo, tenemos que escuchar todo el consejo de Dios, y no solamente aquello que es cómodo para nuestros oídos, que es agradable, que es dulce. Estas son palabras severas, es verdad. Dice nuestro verso 20 que el Señor Jesús comenzó a reconvenir. Esa palabra, el rey que nos entrega la traducción Reina Valera, es una palabra fuerte. En el griego, su traducción literal sería: comenzó Jesús a amonestar, a increpar. Jesús comenzó a dar un regaño duro. Comenzó a reprender. Se puede traducir también como: comenzó Jesús a denunciar severamente. Es difícil ver a Cristo de esta manera. No es agradable. Sin embargo, yo quiero que entendamos y que comprendamos el tono de las palabras de Jesús. La palabra de Dios nos muestra a Dios como un ser compasivo. Dios es compasivo y misericordioso. Una de sus virtudes que más amamos es esa: su gracia, su misericordia, su paciencia. Esas virtudes nos son muy deleitosas. Dice el salmista en el Salmo 103, verso 8: compasivo y clemente es nuestro Señor. Es lento para la ira y grande en su misericordia. Pero también dice: no contenderá con nosotros para siempre. Es un Dios que ciertamente también, aunque es misericordioso, también tiene contienda contra algunos. Dice el salmista: ni para siempre guardará su enojo. Es misericordioso, pero también tiene un enojo, una ira. Esa también es una virtud de Dios. Pero hermanos, reconozcamos todos que Dios es verdaderamente bueno, y no solamente con su pueblo, sino para con todos los hombres. Lo es ciertamente, Él es bueno de manera especial con su pueblo, con su iglesia,
Pero Dios es bueno con todos. Dios muestra ese atributo de su compasión hacia todos los hombres de alguna manera. Él ha dado a conocer, se ha dado a conocer a sí mismo por medio de Cristo, y eso es misericordia. Eso es compasión. Por Cristo sabemos que Dios es misericordioso. Cuando miramos a Cristo, por Cristo sabemos que Dios está lleno de compasión. Imagine usted qué sería del hombre si Dios fuera indiferente al hombre. Algunos piensan, algunos filósofos del siglo XIX, llegaron a pensar que aceptar la existencia de un Dios, pero que Dios hizo toda la creación y se desatendió de ella. Y ya los hombres vivieron por su propia cuenta y están recibiendo simplemente, cosechando las consecuencias de sus acciones. Pero Dios, una vez que ha creado todo el universo, se ha desentendido del hombre y de su creación. Hermanos, ¿qué sería del hombre si Dios en verdad fuera indiferente a su creación? Algunos incrédulos dirán, ¿y qué Dios ha hecho por mí? Si Dios no se ha desentendido de nosotros, dime tú, pastor, ¿qué Dios ha hecho por mí? No existe ningún ser sobre la faz de la tierra que no haya experimentado y que no esté experimentando en este momento algo de la misericordia de Dios. Dios muestra su compasión. ¿Y cómo lo hace? Yo quiero decir, Dios muestra su compasión a través de que soporta a los hombres que son perversos. Eso es compasión. El hecho de que Dios no destruya a la humanidad que es perversa, eso es una muestra de su compasión. Dios muestra su compasión con los hombres también cuando los hombres son ignorantes, y aún así nos ha entregado su revelación. Él no se ha quedado indiferente y ha ocultado su mente, su corazón, no. Sino a pesar de que somos ignorantes y no queremos conocerle como humanidad, Dios, por compasión, se ha revelado al hombre. Le ha entregado su revelación y nos ha enseñado. Dios sana a los enfermos. Dios les consuela. Cuando los hombres están caídos, Dios les ayuda a levantarse. Dios se compadece. Cuando aquellas personas que le han ofendido, cuando Él les otorga su perdón, Dios es compasivo. Y todo esto que decimos de Dios debemos de llevarlo a la vida de Jesucristo. Ahí vemos, a través de la vida y de la muerte de Jesucristo, todas estas virtudes que hemos mencionado. Cristo miró la fragilidad de nuestros cuerpos, y vemos en su ministerio terrenal, hemos visto cómo Él sanaba a los enfermos. Vemos cómo los hombres eran necios, y aún así el Señor nos enseñaba, predicó y enseñó. Él se acercó a los hombres y los sanó, los consoló y les ofrecía el perdón de sus pecados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque Dios es compasivo. Y lo podemos ver en Jesucristo. Pero ahora, hermanos, vemos aquí en nuestro texto que Jesús menciona 3 ciudades donde especialmente había hecho muchos milagros, mucha demostración de compasión, de amor, de misericordia. En esas 3 ciudades especialmente había hecho muchos milagros. Sin embargo, dice, no se habían arrepentido. No había habido arrepentimiento. Estas ciudades era Corazín, menciona a Corazín. Se cree que era un pueblo que estaba al norte de Capernaum. Betsaida era una aldea de pescadores
a la orilla del Jordán. En esos lugares Jesús, dice nuestro texto, ahí había hecho muchos milagros. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra, nosotros no vemos en los evangelios qué milagros hizo en esos dos lugares. No vemos qué maravillas hizo, no lo vemos. Pero aquí dice que Jesús ahí hizo muchos milagros. Eso nos enseña algo, hermanos, que sabemos muy poco acerca del ministerio de Jesús. Lo que tenemos en las Escrituras es una pequeña porción de todo lo que Jesús hizo, de todos los milagros que el Señor realizó. En estas ciudades, Corazín y Betsaida y Capernaum, bueno, sí hay registros de Capernaum. Recuerdan que Capernaum, hemos dicho ya que era la base del ministerio de Jesús, que Jesús dejó de vivir en Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, probablemente en la casa de Pedro, y que de ahí él tomaba como base para ir a predicar al resto de Galilea. Y ahí el Señor, aquí sí nos dice los evangelios que hizo muchos milagros, pero también en Corazín y en Betsaida. ¿Y qué milagros hizo? No lo sabemos, pero hizo muchos milagros. Aquí me recuerdo a las palabras del apóstol Juan, en el capítulo 21, al terminar su evangelio, dice: hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se harían para escribirlas. Entonces, hermanos, sabemos muy poco, ¿verdad?, del ministerio de Jesús. Entendemos entonces que lo que tenemos solamente es una pequeña porción, lo que conocemos de los milagros de Jesús. El hecho, hermanos, es que estas tres ciudades habían presenciado las evidencias claras de que Jesucristo era Dios. Estas tres ciudades presenciaron, fueron testigos oculares de las maravillas de Jesús, cosas que solamente Dios puede hacer. Ellos fueron testigos de eso. Ellos conocieron la vida de Jesús. Ellos recibieron las enseñanzas de Jesús y vieron todos sus milagros. Sin embargo, en vez de que por esto las Escrituras llamen a estas tres ciudades ciudades bienaventuradas, en vez de la Biblia llamarle a estas ciudades bienaventuradas por todo lo que vieron, presenciaron, por todo lo que recibieron, estas ciudades, según la Escritura, son ciudades desdichadas. Jesús dijo: son desdichadas, no son bienaventuradas. Y pronuncia estas palabras: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Ahora, hermanos, les había dicho yo, quiero que entendamos el tono de la voz que Jesús usó aquí. Esa expresión, ay de ti, es una exclamación profética. ¿Qué es una exclamación profética? Bueno, es un dicho de algo que va a suceder. Ay de ti, Corazín, es una exclamación profética, pero no hacia lo bueno. Ay de ti es como un llamado que que Jesús hace para que venga algo. Y ese algo que Jesús está llamando para que venga no es algo bueno, es una desgracia. Jesús está llamando con estas palabras la desgracia hacia estas ciudades. Ay de ti, Corazín. Esta palabra, esta exclamación es la contraparte de la exclamación bienaventurados. Cuando Jesús dice bienaventurados en el Sermón del Monte, lo que está haciendo una exclamación profética hacia que venga algo bueno. Pero esta es la contraparte, esto es lo opuesto. Es una amenaza eficaz. Los estudiosos del griego nos dicen que esta palabra, esta expresión, era usada para pronunciar una amenaza eficaz.
Es decir, es algo que ciertamente va a pasar, algo malo va a pasar, algo malo va a ocurrir, algo malo te va a venir, Betsaida, Corazín, Capernaum. Van a ser presa de la desgracia. La traducción literal podría también traducirse como pobre de ti. Ahora, hermanos, estas no son las palabras de alguien furioso que está ofendido. No es el tono de alguien que está enfadado porque le han insultado. Es pobre de ti. Es una expresión de dolor de alguien que ve lo que va a recibir, de algo malo que va a llegar. Ahora debemos de preguntarnos, ¿qué pecado era peor que el de Sodoma? ¿Qué pecado era peor que el de Sodoma? Tiene que haber sido algo muy serio para que el Señor pronunciara estas palabras. Sabemos que Sodoma y Gomorra eran y son el prototipo de la perversidad en la Escritura, de lo peor. Hasta antes de este pasaje hubiésemos pensado, dime en la Escritura cuál es el prototipo de los hombres más perversos. Sodoma y Gomorra. Hasta antes de este pasaje. Pero aquí Jesús nos está diciendo, no, hay un grupo de personas que son peores que ellos y que son más merecedores de castigo que ellos. ¿Qué pecado? ¿Cuál fue el pecado de estas poblaciones? Estas poblaciones eran ejemplo de la altivez, de la arrogancia, del libertinaje, de los vicios. Vamos a ver, hermanos, cuál fue el pecado de estas poblaciones. Y quiero que lo veamos a través de tres perspectivas distintas. Es una misma cosa, pero quiero abordarlo de tres diferentes maneras, aunque es lo mismo. Es el mismo pecado, pero visto desde tres ángulos diferentes. Veamos primero el primero es: el pecado de estas poblaciones fue que ellos olvidaron las responsabilidades que conllevan los privilegios. ¿Escuchó? Ellos olvidaron las responsabilidades. Ese es el pecado, de olvidar las responsabilidades que conlleva el privilegio. ¿Por qué decimos esto? Porque estas ciudades tuvieron un privilegio que no habían tenido Sodoma y Tiro. Ellos tuvieron un privilegio. Ellos habían visto y oído a Jesús en persona. Ellos recibieron la luz de Cristo. Cristo vino a ellos. Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Así es que este pasaje también aplica, la frase o el texto donde dice el pueblo que habitó en tinieblas vio gran luz. Estas ciudades pudieran también recibir ese texto para sí mismo. Porque Cristo, la luz del mundo, vino a ellos. Cristo caminó entre ellos. Ellos tuvieron disponible la luz. Ellos tuvieron disponible el acceso al agua y al pan de vida. Estuvo frente a ellos, se les ofreció. Ellos recibieron ese privilegio. Ahora aquí, hermanos, la enseñanza es que cuanto mayores son nuestros privilegios, mayor es nuestra condenación. Si fallamos en aceptar las obligaciones que vienen junto con los privilegios, hermanos, mayor es la condenación que nos trae ese conocimiento. Así es que no tendremos excusas. La culpa crece con el conocimiento para los que apuntan. Aprendamos que la culpa crece con el conocimiento.
Jesús nos enseña que todos serán juzgados según la luz espiritual que hayan tenido. Y que aquellos que disfrutaron de más privilegios, se les demandará más. Se les será exigido mucho más. Así es que si Jesús no hubiese ido a estas ciudades, si no hubiera estado con ellos, si no les hubiera enseñado, si no hubieran visto ellos los milagros, no serían condenadas de esta manera. Pero porque Jesús sí lo hizo, entonces ellos son merecedores de un castigo muchísimo mayor. Y no tienen excusas. ¿Verdad que no castigamos a un niño por no tener la conducta de un adulto? ¿Verdad que no? Ahorita en la mañana vamos a hablar un poco de eso. No castigamos a un niño pequeño por la conducta de un adulto. ¿Y por qué no lo hacemos? Decíamos en la mañana, porque no tiene el mismo conocimiento. Pero una vez que ha recibido el conocimiento, entonces ellos se vuelven más responsables. Ese conocimiento los están recibiendo el privilegio de ser más sabios, de ser más entendidos, pero eso tiene una responsabilidad. No podemos condenar a alguien que no ha tenido nunca una oportunidad, por ejemplo, de saber. Personas que no tienen estudios, que han vivido siempre en la pobreza o en el campo, y si viene y no se le puede juzgar de la misma manera que una persona que vive aquí en la ciudad, que ha tenido estudios, educación, no le podemos exigir que se comporte de la misma manera, ¿verdad? Porque no ha tenido el conocimiento, no ha tenido ese privilegio que otros sí han tenido. Pero si alguno ha tenido todas las oportunidades, ha adquirido el conocimiento, y en este caso estamos hablando sobre las cosas, sobre el bien y del mal. Si alguien sabe lo que es correcto y obra mal, entonces esa persona no tiene excusa. Y mayor será su condenación. Jesús condenó a esa generación y a esas ciudades. Imagínense ahora. Imagínense ahora. ¿Quién ha recibido mayores privilegios? ¿Esa generación que vio a Jesús o nosotros hoy en día? No se equivoque, porque muchos dicen, a mí me gustaría haber nacido y haber estado presente y ver el ministerio de Jesús. ¿Sabe qué? Somos más privilegiados nosotros. Esta generación es más privilegiada. Tenemos nosotros ahora un entendimiento claro de lo que es el Evangelio. Esa generación solamente tenía el Antiguo Testamento y todavía no tenía la revelación del Evangelio. Ahora nosotros tenemos todo el canon, tenemos toda la Escritura, tenemos el testimonio completo de la voluntad y del obrar de Dios a través del Nuevo Testamento y del Antiguo también. Tenemos mayor luz. Se nos ha dado mayor luz. Ahora esa generación que vivió durante el ministerio de Jesús no tenían al Espíritu Santo. No lo tenían como ahora lo tienen los creyentes a partir de Pentecostés. Somos más privilegiados nosotros, esta generación. Ahora no solamente tienen testimonio de Jesús, ellos tuvieron el testimonio de Jesús. Ahora el mundo hoy en día tiene el testimonio de miles y de millones de Cristos pequeños, de cristianos. Esta generación, este mundo hoy en día tiene la luz alumbrando por todo alrededor del planeta. Tiene el testimonio de hombres y mujeres de fe, de los presentes, y no solamente de los presentes, sino de hombres de fe que han existido a lo largo de la historia. Así es que
Somos más privilegiados nosotros. Esta generación tiene el relato del avance victorioso de la Iglesia de Cristo a través de los tiempos. Esta generación tiene ahora abundantes libros de inspiración cristiana, de teología, de sana doctrina. Tenemos un montón de sabiduría. Cuán grandes son nuestros privilegios. Pero hermanos, entendamos esto, y amigo que me escuchas, cuán grande es tu responsabilidad. Permítanme decirles también que hay un dolor y un desagrado de Dios por aquellos que están recibiendo domingo tras domingo el mensaje, el conocimiento de la voluntad de Dios, y son irresponsables con sus obligaciones cristianas. Aquellos que están expuestos continuamente a la voluntad de Dios, viniendo aquí a la iglesia, escuchando el mensaje, y aún así continúan el resto de la semana siendo desobligados, recibirán mayor condenación. Aquellos que salen de aquí y todavía durante la semana están leyendo libros de doctrina, la palabra y todo, y leen y están recibiendo luz, pero no quieren ser obedientes. No responden en obediencia al llamado que la palabra de Dios nos hace. Están en mayor condenación. Y hay un dolor y desagrado de Dios por ellos. Dios no se agrada. Dios no está satisfecho con que estés expuesto delante de la luz. Él espera una respuesta. Él espera una conversión, un cambio de rumbo. Ay de ti, alma impenitente. Pobre de ti que has escuchado y visto y probado todas las gracias divinas, que tienes el testimonio de la palabra, que experimentas el escuchar sana doctrina, que ves el testimonio del poder de Dios a través de cómo Dios ha transformado vidas que eran idólatras. Tienes hermanos en la iglesia que tú sabes que Dios los transformó, los cambió. Has experimentado y visto el poder de Dios en otros. Y no te arrepientes. Y no respondes en obediencia. Por moral y arreglada que se vea externamente tu vida, estás en la misma condición que estas ciudades. Y hay un dolor en Dios, porque Él conoce el destino de tales almas. Hay un dolor en Dios. La semana pasada hablamos que un rasgo de un corazón incrédulo era un espíritu hipercrítico. ¿Recuerdan? Hablamos de aquellos que Jesús los comparó con los muchachos caprichosos que estaban en las plazas y que nada los complacía. Hablamos de que una manifestación de un corazón incrédulo era la crítica. Pero ahora aquí Jesús continúa y nos da otro rasgo. Hay otras personas que no actúan con crítica. Hay otras personas que actúan de otra manera. Y estas otras personas son peores que los críticos. Son peores que aquellos que rechazan abiertamente a Cristo. Estas personas incrédulas tienen una actitud más hiriente que aquellos que acusaban falsamente o que hablaban mal de Jesús. Hay algo peor. Yo quiero preguntarles, ¿qué puede ser más hiriente que una crítica injusta?
¿Verdad que duele cuando a uno lo critican de manera injusta? ¿Qué puede ser más hiriente que un rechazo abierto, explícito? Hay una canción de Julio Jaramillo que tocábamos en la rondalla cuando estaba en la preparatoria. Tocábamos muchas canciones y una de las canciones de Julio Jaramillo se llamaba Ódiame. Una de sus frases dice: ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor, dice, hiere menos que el olvido. ¿Qué es más hiriente que un rechazo explícito? La indiferencia. El ser indiferente. Ese fue el pecado de estas ciudades. Fueron indiferentes. No atacaron a Jesús con críticas. No intentaron crucificarlo. No, simplemente lo ignoraron. Y por eso recibirán mayor condenación. Los muchachos caprichosos de las plazas que no tenían lado y que siempre estaban criticando, sufrirán un castigo menor que aquellos que no hacían nada. Estaban ahí seriecitos. No se metían en problemas con nada, simplemente escuchaban, miraban, pero ignoraban. Eran indiferentes a Cristo. Y eso nos lleva a ver este mismo pecado desde esa perspectiva. Primero decíamos que es el pecado de aquellos que olvidan su responsabilidad. Pero también lo podemos ver de esta perspectiva. Es el pecado de la indiferencia. De la indiferencia. La indiferencia puede ser tan mortal como una agresión verbal o física. Aquellos que ofendían a Jesús de manera verbal o física, aquellos que lo azotaron. Lo que más hirió y lo que más ofendió fue la indiferencia. Dice un autor, dice, un escritor sobre este tema, dice: un autor escribe un libro, imagínense esto, se lo manda a los críticos. Algunos pueden que lo alaben, otros pueden que lo condenen. No importa, siempre que le presten atención. La única cosa que puede dejar a un libro tan muerto como una piedra es que no se le preste la menor atención para hacerle una crítica positiva o negativa. Es lo peor. Es lo peor. Como estudiantes hacemos nuestro trabajo, nos esforzamos por realizar lo mejor posible, presentamos nuestro trabajo, lo enviamos y esperamos. Esperamos que nos digan cómo estuvo nuestro trabajo. Si está mal, esperamos que se nos diga está mal. Si está bien, que se nos diga está bien. Pero lo peor que puede pasar es que el maestro no lo vea, que lo ignore. Ese es el pecado de la indiferencia, hermanos. Estos hombres ignoraron, simplemente ignoraron. No dieron una respuesta, ignoraron. Creo que hoy la gran mayoría de las ciudades en México estamos en esta misma situación que estas ciudades. No hay hostilidad para el cristianismo. No hay hostilidad por el cristianismo. No hay deseo por destruir el cristianismo. Hay algo peor. Es una total indiferencia al cristianismo. Eso no es mejor, hermanos. Es peor. Cualquiera puede hablar de Cristo y simplemente no importa. Usted puede ir y como lo hacíamos hace un tiempo, predicar afuera de los hospitales y anunciar el evangelio, y la policía no viene ni nos dice nada.
simplemente no importa. Es uno más. No hay una respuesta, no hay una agresión, pero tampoco hay una aceptación, ni bien ni mal. Una indiferencia, y la indiferencia mata. Dígame si no. Esposos, te llega a casa y sospecha que algo no anda bien. Dice, híjole, hay algún pendiente que no cumplió, un encargo que no lo hizo, y llega a casa y espera algún comentario de la esposa que le pidió algo y usted no lo hizo. Y usted espera que hijita va a llegar y va a estar molesta y le va a decir, llega preocupado, pero ¿qué es peor que no recibir el regaño? Llegar a la casa y que no pase nada. Que no pase nada. La indiferencia es más punzante, es más hiriente. Por eso el castigo será mayor para aquellos que tienen esta actitud, que es más ofensiva. Cualquiera hoy puede hablar de Cristo y no pasa nada. Quisiéramos, de veras, deberíamos de querer tener más enemigos. Ahora a una ciudad puede llegar el cristianismo. Ha llegado a México, a muchas ciudades, la sana doctrina. Ha llegado la reforma, de alguna manera se está introduciendo en muchas ciudades en nuestro país, gracias a Dios. Pero no importa. No hay oposición. Simplemente no importa. México está recibiendo la reforma como si fuese una moda más. Siendo indiferente. Esa indiferencia es pecado, y de los peores. Hermano, pero gracias a Dios que en esta ciudad no ha sido el caso. Las pocas iglesias que se han levantado predicando sana doctrina han llegado a enfurecer a algunos religiosos incrédulos. Y quizá usted no lo sepa, pero se han recibido ataques de algunos religiosos incrédulos. Y quiera Dios que no dejemos de ser criticados y atacados, señalados. Como dijo el poeta nicaragüense Rubén Darío, porque esto no viene en el Quijote. Si los perros ladran, Sancho, es porque cabalgamos. Señor, nos libre de la indiferencia. Estoy seguro que ahora mismo muchos pueden estar lamentándose por la indiferencia de aquellos a quienes se les ha ofrecido las cosas más preciosas, que son el evangelio de la salvación. ¿Cómo nos lamentamos cuando vemos la indiferencia? Cuando le predicas a alguien el evangelio y es indiferente. Imagínese a Dios. El lamento que hay en Dios. Ni bien ni mal. Ojalá y se hubiese dado la ocasión para poder aclarar algunas dudas que tengas, pero sí. Y te escuchen y Jesús tiene un sincero dolor por el castigo que vendrá sobre aquellos que han recibido el llamamiento al arrepentimiento y simplemente lo ignoran. Las palabras de Jesús en este texto deberían hacer resonar los oídos de todos aquellos que están escuchando el evangelio con regularidad y permanecen sin convertirse. Cuán grande es tu culpabilidad, alma impenitente. Cuán grande es el peligro en que te encuentras cada día. Tercero, hermanos, vamos a abordarlo ahora desde que... Y vamos a ver este pecado como el pecado de los que no hacen nada.
Este es el pecado de los que no hacen nada. El peor castigo no es para los que hacen algo malo, es para los que no hacen nada. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 12, por ahí, de aquel criado que habiendo conocido la voluntad de su Señor, no hizo nada? Ese fue el criado que recibió el castigo más severo, porque no hizo nada. Hubiese hecho las cosas mal, lo hubiese intentado, pero no hizo nada. Hay pecados de acción, que son las cosas que hacemos mal, pero hay pecados de omisión, son las cosas que no hacemos. El pecado de Corazín, de Betsaida y de Capernaum era este, hermano. Era el pecado de no hacer nada. Y ahí tenemos que tener mucha atención, porque hoy en día son muchos los que se justifican. ¿Por qué habría yo de ir al infierno si yo no he hecho nada? Por eso, porque no has hecho nada. Y necesitas convertirte, necesitas abandonar tu pecado, necesitas girar y voltearte a Jesús y acudir a Él en arrepentimiento y fe. Necesitas hacer algo. ¿Por qué habré de ir al infierno? Si yo no soy un asesino, no soy un ladrón, yo no he cometido esos pecados horribles, mira mi vida. Yo no he hecho nada por eso. Por eso es mayor la condenación. Dice Santiago 4 en el verso 17, creo que es el último verso, dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa fue la condenación que Jesús lanza sobre estas ciudades, porque Jesús les había enseñado. Jesús les demostró con sus milagros y señales que tenía la autoridad divina, y les enseñó y les llamó como lo hizo. Él llamaba a las personas al arrepentimiento y a confiar en Él, y no hicieron nada. No hicieron nada. En este caso, hacer lo bueno era venir a Cristo. Así es que, hermanos, no es suficiente escuchar la verdad. Es necesario ir más allá. No es suficiente escuchar lo que está mal. Tenemos que arrepentirnos. El hombre se tiene que arrepentir, se tiene que convertir. No solo es escuchar la verdad. Necesitamos correr a Jesucristo y confiar en Él. Ahora, hermanos, dice aquí que el resultado de esa actitud es que estas personas serán levantadas, y tú, Capernaum, como eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Serán arrojadas a lo más bajo, serán echados al infierno, a la muerte eterna. Es algo duro. Ahora, hermanos, no solo el pecado, ¿verdad? No solo el pecado descubierto o la maldad que es notoria para todos, hermanos, es lo que va a llevar a las almas al infierno. Sépanlo bien. Quien será mayor merecedor de un castigo mayor no van a ser aquellos que vivieron en los excesos de pecado. No, ese va a sufrir mucho en el infierno porque fue un gran pecador, porque fue un asesino, porque fue un violador. Uno se imagina, ese va a ser el que más va a sufrir, el que recibirá el mayor castigo.
Van a ser aquellos que se opusieron al cristianismo, quienes estuvieron atacándolo duramente, quienes querían que desapareciera el cristianismo, aquellos que fueron bien crueles con los cristianos. Esos van a arder en el infierno. ¿No? Jesús dijo que no serían los críticos los que recibirían mayor condenación. No serían aquellos que abiertamente manifestaban el rechazo. Los que recibirán mayor condenación son los fríos. Son los que, habiendo estado expuestos a la luz de la verdad, permanecieron fríos, permanecieron descuidados a sus obligaciones, permanecieron indiferentes, inmóviles. Esos son los que serán arrojados a lo más bajo del Hades. Eso fue lo que causó la ruina de estas ciudades. Y esto es lo que puede causar la ruina de millares hoy en día. Los que rechazan el Evangelio y permanecen incrédulos, impenitentes. Son aquellos que Dios los llama y no responden. Son aquellos que Dios les habla, pero ellos no hacen caso. Su sangre será sobre su cabeza. No tendrán excusa. Dice el verso 19: por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hay un día del juicio. El juez del universo va a obrar con justicia. Va a obrar finalmente con justicia, y su castigo será más insoportable para los que no respondieron a él. Así como Jesús enseñó que había diferentes grados de recompensa, ¿recuerdan? Ya estudiamos eso. Que en el cielo habría diferentes grados de recompensa. También Jesús enseña que en el infierno habrá diferentes grados de sufrimiento. Así es que, hermanos, meditemos en estas verdades y guardemos nuestras vidas de este tipo de incredulidad, de esta manifestación, de venir y estar expuestos frente a la verdad de Dios y no tener disposición para obedecer la palabra de Dios. Consideremos esta palabra no como el regaño de ver a un Dios con el ceño fruncido hacia nosotros, sino porque amamos a Cristo, poder ver que Dios siente dolor y pesar cuando somos indiferentes a su palabra, cuando estamos aquí pero no estamos aquí, cuando estamos aquí y estamos seriecitos, no hacemos nada, pero no tenemos la disposición de obedecer. Quiera Dios que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a no tener estos pecados. Y si hay alguien que no se ha entregado a Cristo y que sabe, y el Señor le convence, le está persuadiendo, este alma impenitente eres tú. Hoy es el día de salvación, no tiene que esperar a mañana o pasado, una semana más. Hoy el Señor llama a que se conviertan hoy, a que sean bienaventurados. Si sientes hambre y sed de justicia, no te quedes con esa hambre. Ve a Cristo y sáciate de su justicia, confía en Él y recibe el gozo de la salvación. Si tienes la luz frente a ti, si el pan de vida está frente a ti, dice la palabra de Dios, a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Necesitas tomar a Cristo. Necesitas dejar tu inhabilidad y tomar a Cristo. Asirte de Él.
Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra. Vamos a orar.